buenas tardes. Hola. Ya estamos a punto de empezar, las 7 de la tarde en España. Saludos a todos desde Miami. Yo estoy en Miami hoy. Aquí es la 1. Vamos a explicar un poquito cómo funciona la aplicación. Carmen, ¿tú puedes escuchar? Sí, puedo escuchar. Estaba esperando que explicaras. Perfecto, solamente quería asegurarme de que ambas teníamos los micrófonos activados. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Esta es una aplicación que nos permite hacer esta clase online y estamos muy contentas de que el siglo XXI nos dé estas facilidades. Entonces, solamente vamos a ser pacientes y vamos a tener una mentalidad abierta para que esto sea un éxito sin estresarnos. Entonces, Carmen y yo vamos a tener los los micrófonos activados para que nos puedan escuchar a las dos. Sin embargo, los micrófonos de las personas participantes van a estar silenciados porque hay muchas personas y desgraciadamente si los activamos se escuchan muchos sonidos de fondo, televisiones, niños, perros y entonces eso nos distraería. Así que todos los micrófonos de las personas participantes van a estar silenciados. No hagáis preguntas porque nos podremos escuchar. Hay un chat. Entonces, si ven debajo del menú, o sea, debajo de la pantalla hay un menú, dice más con unos puntitos y tendría que haber una opción que diga chat. No sé si a lo mejor en español pone mensajes. Entonces, si tenéis alguna pregunta, os recomiendo que pongáis ahí la pregunta y nosotras, o bien durante o bien al final de la presentación, vamos a poder acceder a esas preguntas y responderlas. Si no en vivo, podemos luego responderos en privado. Entonces, la presentación va a durar aproximadamente 1 horita y cuarto, 1 horita y media, dependiendo de, como os digo, del turno de preguntas. Carmen va a empezar haciendo el marco teórico, que es importante para poder entender luego el trabajo que van a hacer los aceites esenciales. Y yo voy a estar explicando más cuál es la labor del aceite esencial. Así que, otra vez, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Es un placer enorme, estamos muy ilusionadas. Los que no me conozcan, mi nombre es Jezabel, soy la hija de Carmen. Yo vivo en Estados Unidos y es un placer poder hacer este combo hoy y tener la oportunidad de trabajar con mi mami, así sea desde la otra parte del mundo. Así que bienvenidos, le voy a dar el turno a Carmen para que ella también salude y empezamos. Bueno, muy buenas tardes, princesas. No controlo muy bien quién está en el chat. No sé si somos solo mujeres o también nos acompaña algún caballero, no tengo ni idea. La cuestión es que veo que somos 28 personas, os doy la bienvenida. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de tiempo, como he comentado antes en el chat escrito, para ser pues un poco más felices y un poco mejores, ¿no? Porque vamos a hablar de las cosas del corazón, como siempre acostumbramos a hacer cuando nos reunimos. Hoy con la presencia de mi hija, que nos va a acompañar también con unos conocimientos diferentes a los míos, pero entiendo que se complementan. Así que muy buenas tardes a todas y espero que lo disfrutéis y que toda esta aventurilla, ¿no?, que estamos viviendo con este nuevo método para comunicarnos nos salga bien. Y como dice Isabel, sin estresarnos. De acuerdo. Pues nada. Vamos a empezar con muchas ganas de aprender y con toda la intención de que este taller consiga abrir las puertas a nuevas oportunidades para todo el mundo, porque honestamente pienso que la educación es el principio del cambio, así que con amor y educación vamos a llegar muy lejos. Ahí vamos. Carmen, tu turno.
Venga, pues la primera cuestión a la que nos vamos a aproximar es a intentar saber qué son las emociones. Bueno, como seguramente hemos experimentado en nuestra trayectoria vital, sabemos que tienen una parte emocional y otra física, y eso va a tener mucha importancia en esta conferencia que estamos empezando en este momento. Evidentemente, gracias a las emociones también nos conseguimos adaptar al mundo, porque en realidad son reacciones a procesos adaptativos, ¿no? Vamos aprendiendo cómo tenemos que reaccionar delante de lo que sucede, y el 99% de las veces están enraizadas en el pensamiento. Como ya sabemos, muchos de nuestros pensamientos están nutriéndose de creencias que nunca escogimos y, sin embargo, nos determinan bastante, porque esas creencias, que muchas veces son inconscientes, el 95% de las veces, están detrás de todo lo que hacemos en la vida y alimentando justamente las emociones que vamos a tener. Evidentemente, una cuestión importante es que las emociones forman parte del campo electromagnético, la energía sutil, ¿no?, de nuestro organismo, que tiene que ver con todo aquello pues, que no podemos ni tocar ni ver, pero sin embargo hoy en día lo podemos medir. Hasta ahora no lo podíamos tocar ni ver y solo lo sentíamos, y por lo tanto podíamos reconocer que, aunque no fueran tangibles ni visibles, las emociones existían porque las sentíamos. Hoy vamos un paso más allá y, gracias a los adelantos de la neurociencia y de otras ciencias asociadas y a sus adelantos e investigaciones, pues sabemos que esta cuestión de la energía la podemos medir y por lo tanto sabemos de qué calidad es nuestro campo emocional. En cuanto al cuerpo holográfico, pues también sabemos que es la extensión de esa energía que va más allá de la piel y que irradiamos una energía muy potente desde el corazón y otra diferente, pero también muy potente, desde el cerebro. En cualquier caso, ambas dan como resultado una especie de huella en la que nos singularizamos como personas, porque esa extensión de nuestra energía lleva la marca de quién somos, ¿no? Como nos cuenta Joe Dispenza, nuestra firma electromagnética. Y evidentemente todo ese campo sutil que no vemos acaba siendo el más importante. Recordar que para Annie Marquier era algo ya hace 20 años imprescindible, ¿no? Ella comentaba en uno de sus libros que mientras no entendiésemos el campo invisible y el campo sutil de la vida, no estábamos adelantando nada, porque la ciencia no se podía ocupar solo de lo que era visible y tangible. Y por lo tanto el campo emocional es esta energía que nos rodea, que brota de estas reacciones y de estos pensamientos que estábamos contando. Muchas gracias, Carmen. Voy a poner un momentito nuestras cámaras porque me da la sensación de que las personas no pueden vernos. Pensé que nos podían ver en una pantallita chiquitina. Solamente un segundito para decir hola a todo el mundo. Veo Hola. que hay muchos vídeos, pero por lo menos para que nos pudieran ver. Bueno, entonces continuamos. Bien, entonces la segunda cuestión es entender cómo influyen estas emociones en nuestra vida, ¿no? Y como os decía antes, apuntando a la importancia que tienen los pensamientos, pues todas las emociones, como forman parte de un proceso de aprendizaje, nos acaban influyendo muchísimo en qué tipo de decisiones tomamos. Muchísimas veces tomamos decisiones desde la culpa o desde el miedo, por ejemplo, incluso desde la desesperación en algunos momentos de nuestra vida, otras desde la pena, desde la culpa, desde la inseguridad. Y como podéis ver, todo este campo emocional interviene mucho a la hora de ejecutar acciones y de esta toma de decisiones. Pero si vamos un paso más allá, pues sabemos que crean procesos químicos y que, por lo tanto, a nivel biológico y evidentemente físico, pues también nos acaban condicionando, ¿no? Hay muchos trastornos que hoy en día están bastante controlados, que se llaman trastornos psicovegetativos, que están directamente relacionados con el tema de la importancia que tiene la influencia de las emociones en la parte, dijésemos, fisiológica, ¿no? Este término de los trastornos psicovegetativos no es un diagnóstico genuino, pero es una aproximación a poder entender que no se ha encontrado nada físico que falle en el organismo, a lo cual sí que se le pueda aplicar ese diagnóstico genuino, y por lo tanto muchas enfermedades se acaban
amparando bajo este paraguas del diagnóstico que os acabo de decir de trastornos psicovegetativos, y ahí tendremos muchas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de la fibromialgia sería una muy gráfica para poderos decir, pero también otros trastornos que están pues más relacionados quizás con la ansiedad, que entonces vamos a tener taquicardias, mareos, sensación de ahogo, que van a producir también crisis de pánico, de angustia, de ansiedad. Pues todo esto estaría debajo de este gran paraguas de los trastornos psicovegetativos que, como acabo de decir antes, directamente pertenecen a lo que sucede como consecuencia de lo que pensamos y de las emociones que tenemos. Y por lo tanto todo esto tiene una parte inconsciente muy grande, y justo el trabajo es entender lo que nos está pasando para poderlo poner al consciente. Hoy en día hablamos de que tenemos un inconsciente que es competente y un inconsciente incompetente. Cuando hablamos de un inconsciente incompetente, pues es porque no colabora, no nos manda señales, y desde el consciente no lo podemos trabajar. Entonces, cuando hacemos un entrenamiento, dijésemos, de educar nuestro pensamiento, empezamos a tener un inconsciente muchísimo más colaborador y, por lo tanto, muchísimo más competente. Y, por lo tanto, vamos a cambiar el trato de estar preocupadas, ¿no?, por lo que es una patogénesis, que es preocuparse de la patología y de la enfermedad, a pasar a la salutogénesis, que es un término mucho más actualizado y que nos acompaña muchísimo mejor para cuidar la salud, ¿no? Porque en vez de fijarme en el trastorno, me fijo en la solución, me fijo en aquello que lo produce para poderlo erradicar. No cuento una historia constantemente sobre el trastorno, sino que simplemente observo de dónde proviene y cómo puedo solucionarlo. Y por lo tanto, el reto es pasar del plano de la inconsciencia a la conciencia, para que en realidad podamos intervenir en lo que nos está sucediendo y alcancemos una cuota de serenidad lo más estable posible. Y acordaros que somos creadoras de soluciones, ¿no? Nuestra mente es una mente que puede imaginar, que puede crear, que puede inventar. Y cuando estamos mandándonos constantemente el mensaje solamente basado en la patogenesia, lo que hacemos es aumentarla. Aquí os hemos querido poner una parte también muy importante para que sepáis lo que le sucede al cuerpo, ¿no? Porque estas indicaciones que tenéis ahora mismo en la pantalla forman parte de lo que se llama el sistema emocionario. Es importante esto, para conocerlo, porque el sistema emocionario lo que nos habla es de la relación entre la psique, el sistema hormonal, el sistema nervioso y también el sistema inmune de salud. Es decir, que el sistema inmunitario, como ya sabéis, es el que nos permite defendernos de las bacterias, de los virus, el que nos mantiene constantemente en forma, pero se debilita cuando estamos estresadas, cuando desarrollamos síndromes hipocondríacos, cuando tienen un protagonismo exagerado emociones como el miedo, como la culpa, como el estrés, como la rabia, ¿no? Entonces, aquí os he puesto un pequeño guión de cuáles son los elementos, ¿no? Estos elementos, que algunos son neurotransmisores y otros son hormonas, pero que son los grandes responsables de que nuestro sistema inmunitario funcione bien, y son los que se debilitan ante estas secuencias estresoras que acabo de describir. Bueno, yo querría explicar por qué hemos puesto la, la fotografía de esta película. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Es una película de Disney que se llama Inside Out. Se escribe Inside Out y Out, que significa de dentro hacia afuera. Entonces, en esta película hay unos muñequitos que viven en el cerebro de una niña, y estos muñequitos son sus emociones. Entonces, me pareció un buen ejemplo, y esto lo saco de una de las personas que a mí me ha enseñado más sobre los aceites esenciales, pero me parece muy, muy explícito para que se entienda esto. Entonces, en la película, la niña tiene sus experiencias y los sentimientos están dentro de su cabeza, y todos están tratando de tomar el control de esa situación. Entonces, todos quieren que esa situación esté impregnada con esa emoción. Entonces, está
la alegría, la tristeza, la rabia, ¿verdad? Y entonces todos como que luchan para que ese momento quede impregnado de ellos. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque eso es lo que pasa. O sea, cada memoria que nosotros tenemos queda impregnada de una emoción y eso queda almacenado en nuestro subconsciente. Entonces, muchas veces no somos conscientes de por qué estamos reaccionando a según qué cosas, de según qué manera, y es porque la primera vez que nosotros vivimos una situación parecida, relacionamos una emoción y entonces nuestro cuerpo de alguna manera ya está previendo que tú vas a volver a sentir esa emoción. Entonces, si la emoción desgraciadamente fue negativa, entonces tú ya tienes un bloqueo y no quieres volver a vivir una experiencia que se le parezca porque no quieres vivir esa emoción. Entonces, en la película, cada momento tiene un color dependiendo de cuál ha sido la emoción que ha predominado. Entonces, la niñita esta que tiene el pelo de color azul, que está sosteniendo las bolas, esa es la alegría, y ella es la que durante la película como que lucha para que todos los momentos sean alegres. Luego aprendemos que todas las emociones son necesarias para desarrollar eventos, para hacernos reflexionar, para otro tipo de cosas, ¿sí? Pero evidentemente hay momentos muy importantes que queremos que tengan una emoción positiva linkados, ¿no? O sea, como relacionándose con ellos. Entonces, estas 5 bolitas que tiene son lo que en inglés se llaman los core memories. Y me gustaría que, Carmen, explicaras un poquito la importancia de estas memorias tan importantes que son las que van a estar definiendo nuestra personalidad y entonces seguimos. Sí, esto que Isabel ha contado, desde la psicología se conoce como la importancia de los hechos fundacionales. Es decir, en nuestra psique, desde que nacemos, a medida que vamos experimentando cosas, vamos también fundando nuevas experiencias y cada una de esas experiencias está asociada a un recuerdo porque pasó en un entorno determinado que seguramente estaba también relacionado con personas que nos importaban, que teníamos un vínculo con ellas y que muy probablemente, sobre todo en la infancia, influyeron en la forma en la que nosotros estábamos viviendo por primera vez ese hecho, ¿no? Voy a poneros un ejemplo. Si la primera vez que un niño o una niña ve a alguien morirse o ve pues alguna catástrofe ambiental como puede ser una inundación o un fuego, está acompañado de personas adultas que le hacen atravesar esa experiencia de modo sensato, sereno y amable, cada vez que esta criatura se enfrente en la vida adulta con una experiencia similar, va a reactivar esa memoria fundacional y como lo vivió en el principio le va a ayudar a seguir viviéndolo el resto de las veces que experimente, como digo, situaciones similares. Pero por el contrario, si estamos condicionadas porque lo vivimos en un entorno estresor, pues cada vez que tengamos esa experiencia fundacional se va a activar, ¿no? Es decir, cada vez que tengamos una experiencia parecida, esa experiencia fundacional se va a activar y la vamos a asociar, de tal manera que nuestra reacción estará condicionada por la primera vez que lo vivimos. Por eso es importante a veces, de alguna manera, ir reeducando determinadas experiencias fundacionales para que no nos condicionen tanto, ¿no? Esto puede ocurrirnos pues, en situaciones de mucha cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, pues cómo toleramos la frustración a determinadas cosas, a cómo nos responden los demás o a las contrariedades, a la adversidad. Entonces, esta forma de funcionar está muy, muy condicionada por cómo fundamos las primeras veces que vivíamos esas experiencias, ¿no? Entonces, me gustaría resaltar que en este terreno, ¿no?, de las experiencias fundacionales, hay que distinguir que tenemos que hacer como 3 pasos cuando nos encontramos con uno de esos problemas que están asociados a lo que hemos vivido. El primero, ¿no?, que es el definitivo, el que comienza a hacer la posible transformación, es el inteligible. Esto quiere decir que mientras yo no entienda lo que me está sucediendo y los condicionantes que tengo, no me puedo acercar a la solución. Por eso es tan importante las terapias, la introspección, etcétera.
El segundo paso es convertirlo en algo manejable, es decir, como ahora ya tengo una información, ahora ya lo he convertido en algo que sí que puedo entender, lo puedo manejar y puedo empezar a tomar decisiones. Pero el tercer punto es el significado, ¿no?, que yo le voy a dar a esa experiencia. Si la experiencia fue negativa y le doy un significado muy dramático, me puedo quedar estancada aunque haya hecho todo este recorrido. Sin embargo, si hago este recorrido para llegar a darme cuenta de que la experiencia le puedo cambiar el significado y pensar, por ejemplo, que me ha hecho aprender o que ha formado parte de mi vida porque yo tenía que enfrentarme a esa experiencia para poder avanzar, pues probablemente esos hechos fundacionales, esas vivencias que me han condicionado hasta el momento, dejen de hacerlo poco a poco. ¿Y Isabel? Sí, bueno, pensaba que ibas a continuar tú explicando las 4 emociones más importantes. Bueno, o Sí. básicamente las 4 emociones que rigen luego el resto de las emociones. De acuerdo, sí. Una cosa que quería resaltar antes de entrar a esto de las emociones es que en las consultas, también en las consultas menos alternativas, ¿no?, las consultas médicas tradicionales que conocemos, hay una cuestión importante a saber y es que muchas veces las personas van aquejadas por un síntoma, pero no es el síntoma el que les está haciendo estar mal, el síntoma solo es la expresión. Lo digo porque el 85% de las veces detrás de cada síntoma hay un malestar emocional y no hemos sabido encontrar esa asociación. Y es importante entender esto porque si tratamos solo el síntoma físico, lo que va a hacer la emoción es mutar a otra forma de expresarse. Entonces puedo ir al médico porque me duele la cabeza y solamente tratarlo a nivel fisiológico y evidentemente impediré con los analgésicos que la cabeza me duela. Pero lo que ha provocado el dolor de cabeza, si tiene una conexión emocional, que como digo, el 85% de las veces la tiene, ese dolor de cabeza se transformará en dolor de estómago, porque como a la cabeza ya no le puedo provocar síntomas, se lo voy a provocar a otro lugar del organismo. Bien, y ahora, pues, estas emociones que tenéis, Isabel, ¿me puedes poner la otra? Perdona, ¿la anterior o la siguiente? No la anterior, porque todavía no hablé de las emociones. Oh, discúlpame. Vale. Bueno, estas son las 4 emociones básicas de las cuales parten todo el resto de emociones que sentimos. Recordemos que, por ejemplo, la tribu del miedo es la inseguridad, es la ansiedad, que la ansiedad y el miedo están altamente relacionadas, la falta de confianza, el temor, el pánico, las fobias. La secuencia de la rabia sería la ira, el enojo, el enfado, ¿no?, el estar muy furiosos. Y el de la tristeza, pues la pesadumbre, la pena, la añoranza, la melancolía, la pérdida de la energía, etcétera. Y como vemos, la única que tenemos aquí maravillosa es la alegría, ¿no? Entonces la alegría tiene una tribu estupenda porque tiene la tribu del entusiasmo, de la motivación, del interés, de la ilusión. Y cuando estamos viviendo desde la alegría, podemos contrarrestar las situaciones que nos provocan las otras 3 emociones. El problema es que muchas veces el estado de ánimo básico ya no reside en la alegría, ¿no?, que esta es una pregunta que os lanzo. ¿Normalmente vivís desde la alegría y solo de vez en cuando entráis en la tristeza, la rabia y el miedo porque está pasando algo y volvéis a salir rápidamente para volver a vivir en la alegría? ¿O pasa todo lo contrario? ¿Vivimos en emociones negativas y de vez en cuando entramos en la alegría? Os tenéis que imaginar un campo que está perfectamente abonado, cuidado, que lo han estado regando, que tiene una tierra esponjosa y fértil y que le plantan semillas y florecen todas, ¿no? Porque ese campo tenía las condiciones. Pero imaginaros ahora un campo, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, está sin hidratar, la tierra no es de buena calidad, no se le ha puesto abono, pues nos va a costar mucho que ahí medren las cosas. Nuestra psique también es un campo que hay que saber cultivarlo, y si se reside desde la alegría, cuando aparece la tristeza, la rabia o el miedo, se convierten en emociones transitorias. Todo lo contrario cuando no vivimos en la alegría, que estas emociones se pueden de alguna manera cronificar, es decir, permanecer mucho más tiempo del que deberían. Muchas gracias.
Bueno, aquí tenéis un libro que os recomiendo mucho. Es un libro muy científico porque Antonio Damasio, que es su autor, es un científico relevante, contemporáneo, que ha aportado muchísimo a toda la parte del conocimiento que tiene que ver con el cerebro y las emociones. Y él nos explica que el dolor físico y el dolor emocional reaccionan en nuestro organismo de la misma forma. Es decir, que el dolor emocional nuestro organismo lo recibe como si fuera un dolor físico. Eso es importante entenderlo, ¿no? Porque si yo me doy un golpe con una silla y de pronto me sale un morado, yo no voy a pensar que eso en mi cuerpo tiene la misma repercusión que si estoy triste, pero así es. Entonces, cuando el dolor emocional provoca un síntoma, se produce lo que él llama el colapso de onda. Quiere decir que entonces la persona está debilitada en ambos aspectos, tanto física como psicológicamente. Y por lo tanto, lo que acaba pasando es que los procesos mentales, acordaros que las emociones vienen de los pensamientos, los procesos mentales acaban siendo corporales y los corporales acaban siendo mentales. Esto Joe Dispenza lo explica diciendo que el cuerpo se vuelve mente, porque el cuerpo se ha vuelto adicto a la forma de emocionarnos que deriva de la forma de pensar que hemos estado repitiendo durante muchísimos años. Entonces, este colapso de onda solamente se puede evitar si reeducamos todo este circuito de cómo pensamos, cómo sentimos y posteriormente cómo actuamos. Bueno, aquí tenemos otra cuestión que nos muestra cómo se relaciona la emoción y el cuerpo, ¿no? El hipotálamo es la gran farmacia de nuestro organismo. Tenemos unas sustancias químicas que se llaman aminoácidos, que os podéis imaginar que fuera una fábrica en la que la sustancia, dijésemos, básica, la matriz con la que se va a fabricar todos los productos, son estos aminoácidos, pero de momento no han adquirido ninguna forma. ¿Cuándo van a empezar a adquirir una forma? Cuando estamos mandándole al hipotálamo las órdenes a través del pensamiento y de la emoción de cómo estamos viviendo esa experiencia. Si la estamos viviendo en negativo, evidentemente esta gran fábrica de nuestro organismo se va a poner a fabricar sustancias que no nos van a beneficiar, como por ejemplo el glutamato, el cortisol o la adrenalina. Entonces, pasa lo contrario, ¿verdad? Cuando tenemos emociones positivas, la orden que recibe el hipotálamo es la de que todo va bien, y cuando todo va bien segregamos serotonina, oxitocina, dopamina, etc. Aunque os parezca que nosotros no podemos tener ningún control sobre esto, lo podemos tener indudablemente, porque desde el momento en el que soy consciente de que puedo educar mi pensamiento para que a su vez eduque a las emociones, yo voy a tener una gran intervención en esa realidad psíquica invisible de la cual ahora tengo muchos datos. Pero pensar que todo esto es una práctica, es un ensayo, es una repetición. Entonces, primero tenemos que entender muy bien cómo se trabaja y después insistir hasta que lo hemos interiorizado, ¿no? En mi práctica terapéutica os puedo asegurar que las personas al inicio de aprender todo este circuito les cuesta mucho entender cuál es la dinámica, porque la impaciencia para no sentir síntomas les hace una traición muy elevada, porque no podemos correr en esto, tenemos que hacer las cosas bien. Y lo importante es entenderlo, como digo, así que ya haréis después las preguntas que necesitéis. Aquí os hemos puesto un pequeño esquema en el cual pues hay una correlación entre el dolor y las emociones. Como veis, las emociones actúan en todo el cuerpo, cada función tiene su lugar físico favorito, y es evidente que si esto también lo tenemos en cuenta, analizando cuáles son los síntomas que nuestros cuerpos expresan, y sobre todo aquellos que expresan más frecuentemente, me puedo dar cuenta cuáles son las emociones que yo cultivo, porque al final es lo que nosotros alimentamos, lo que más se repite. Pero acordaros, somos grandes creadores y podemos intervenir en nuestra realidad para transformarla, incluso en esta realidad sutil que educa el pensamiento y posteriormente las emociones, ¿no? Esta frase de que el cuerpo es un lienzo sobre el cual nuestras emociones escriben es de Milagros Rivera, una mujer de la Universidad de Barcelona que es catedrática en Historia y que ha hecho muchos trabajos
sobre las emociones y sobre todo basándose en las emociones femeninas, y ella lo que dice es que el cuerpo tiene una gran memoria de todas las emociones que hemos tenido, como si las emociones pudieran escribir sobre él a modo de lienzo. Bueno, entonces ahora ya vamos a empezar a explicar lo que es un aceite esencial y entonces más adelante vamos a ver por qué los aceites esenciales nos ayudan a liberar esas emociones y a poderlas manejar. Para las personas que no están relacionadas con los aceites esenciales, voy a hacer una breve introducción. El aceite esencial es el fluido volátil que se encuentra en las plantas aromáticas. No todas las plantas tienen aceites esenciales, solamente algunas. Las que los tienen, los están guardando en diferentes partes. A veces la raíz, a veces la semilla, el tallo, las hojas, las flores o incluso el fruto, puesto que los aceites esenciales de los cítricos los sacamos del prensado en frío de sus pieles. Entonces, yo a veces digo que el aceite esencial es como si fuese la sangre de la planta porque la mantiene viva, fuerte, sana, protegida de las infecciones, pero no quiero que eso se malinterprete entendiendo que el aceite circula por la planta, porque no es así. Entonces, sabemos que los aceites esenciales son los más antiguos y poderosos agentes terapéuticos conocidos. Tenemos un récord histórico que data de los egipcios, salen en la Biblia muchísimas veces, griegos, romanos, han estado utilizando los aceites esenciales con propósitos terapéuticos para beneficiar el cuerpo humano, puesto que son totalmente gentiles y compatibles con nuestra anatomía. Y como vais a ir viendo, ahora más adelante, actúan a nivel celular. Entonces, los aceites esenciales que vamos a presentar hoy son aceites de Young Living, son aceites totalmente puros y eso nos permite utilizarlos de 3 maneras diferentes. Estos aceites terapéuticos los podemos inhalar y cuando digo inhalar significa que los podemos poner en un difusor con un poquito de agua, el difusor va a romper la molécula del aceite esencial y va a dejar que el aceite quede en el aire suspendido. O lo podemos poner sobre la palma de nuestras manos, una gotita de aceite esencial, lo vamos a activar. El aceite esencial se activa rotándolo 3 veces en el sentido de las agujas del reloj y luego lo vamos a llevar a nuestra nariz para inhalarlo directamente de nuestras manos. Lo podemos aplicar tópicamente, eso significa que puedo utilizar el aceite y lo puedo poner en mi mano o lo puedo poner en cualquier otra parte del cuerpo que yo necesite, dependiendo del propósito que yo le quiera dar. El aceite esencial tiene una molécula muy pequeña, no es como el aceite vegetal. El aceite vegetal de oliva, de girasol, de aguacate, de coco, de almendra, tiene una molécula grande. Cuando lo aplicamos sobre nuestra piel, nos va a quedar aceitosa, grasosa, porque no penetra, se queda en la superficie. Sin embargo, el aceite esencial va a atravesar todos los tejidos de nuestro cuerpo y entonces va a ser absorbido rápidamente, no va a dejar ningún rastro grasoso, como decíamos. Y por último, estos aceites esenciales pueden ser ingeridos. Entonces, hay algunas guías que hay que seguir, pero básicamente los aceites de la gama Vitality, que tiene una etiquetita blanca y que pone Vitality, todos esos se pueden ingerir sin ningún problema. Por favor, hay que tener en cuenta que estamos hablando de estos tipos de aceites esenciales. No vayáis a ir a cualquier tienda a comprar cualquier aceite y lo ingiráis porque esos aceites pueden haber estado diluidos o mezclados con otros ingredientes que no pueden ser ingeridos. Pero estos no hay ningún problema. ¿Qué pasa con los aceites esenciales? La maravilla es que actúan a nivel celular. Entonces, tenemos unos 40 billones de moléculas en cada aceite esencial y nuestro cuerpo tiene 100 billones. Con lo cual, la matemática nos dice que con tan solo una gota de aceite esencial podemos alcanzar todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ir haciendo el link con las emociones en breve para que entendáis cuál va a ser el efecto del aceite esencial con el campo emocional. La molécula de aceite
es muy pequeña, tiene un peso molecular de 500 UMA, es la unidad de masa atómica. Entonces, cuando nosotros inhalamos un aceite esencial, lo que hacemos es que estamos dando acceso al aceite esencial a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque al ser tan chiquitita la molécula, va a atravesar la barrera hematoencefálica que está protegiendo nuestro cerebro y va a llegar al sistema límbico. Dentro del sistema límbico está la amígdala. La amígdala es la glándula que está manejando nuestras emociones. Entonces, es muy interesante ver esto porque el olfato es el único sentido que está directamente conectado con el sistema límbico sin que haya un proceso mental en el medio. Entonces, cuando nosotros vemos, tocamos, probamos cosas, nuestro cerebro se activa, nuestro pensamiento, ¿verdad? Nuestro razonamiento se activa antes de que nosotros podamos hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, el sistema límbico y el sistema del olfato están totalmente relacionados, con lo cual se va a activar sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Por eso me gusta decir que los aceites esenciales son como si fueran llaves maestras. O sea, van a llegar a donde están residiendo esas emociones y van a abrir la puertecita de esas emociones prácticamente sin que nosotros nos demos cuenta. ¿En cuánto tiempo actúan los aceites esenciales? Cuando nosotros los olemos, los aceites esenciales actúan entre 19 y 23 segundos. Vamos a poner una media de 20 segundos. Eso significa que si tú lo pones en el difusor, entonces te puedes olvidar porque el difusor va a estar funcionando aproximadamente por unas 4 horas. Si lo vas a poner en tus manos, te recomiendo que des unas 6 o 7 inhalaciones profundas, porque ese es el tiempo que vas a necesitar para que el aceite acceda a ese sistema límbico. Entonces, aspiramos 6 o 7 veces profundamente y eso equivale a esos más o menos 20 segundos. Cuando lo ponemos directamente sobre nuestro cuerpo o lo ponemos en el difusor y la molécula se va posando sobre nuestra piel, en 2 minutos ya está calando y ya está en nuestro torrente sanguíneo y en 20 minutos ya está en cada célula de nuestro cuerpo. Fijaos que los aceites esenciales tienen frecuencia y esto es algo tremendamente importante y fascinante. La frecuencia es un índice mesurable de la energía eléctrica que es constante entre 2 puntos y se mide en megahercios. El cuerpo humano, cuando está sano, tiene una frecuencia de entre 62 y 68 megahercios. Cuando tenemos un resfriado, baja nuestra energía, baja nuestra frecuencia y estamos vibrando en unos 58 megahercios. Un cuerpo con cáncer tiene 42 y un cuerpo que se está muriendo 25. Las hierbas secas que podemos consumir tienen entre 12 y 22. Eso como marco de referencia. Ahora vamos a ver las frecuencias de los aceites. Los aceites esenciales terapéuticos tienen entre 52 y 428 megahercios. Eso es fascinante porque con tan solo una gotita de un aceite esencial que tenga una frecuencia elevada, como por ejemplo el Idaho Blue Spruce, el Joy, aceptación, gratitud, forgiveness, que significa perdón, vamos a estar elevando la frecuencia de nuestro cuerpo. Dice Joe Dispenza que la enfermedad es falta de energía o energía mal colocada. Entonces los aceites, como estábamos hablando ya, nos van a empezar a predisponer a elevar nuestra energía y entonces a empezar a hacer una serie de cambios que nosotros estamos deseando. Os quería comentar este mapa porque en algunas de las clases que hemos compartido os he ido explicando cómo podemos cambiar la frecuencia en la que vibramos en función de la emoción que vamos teniendo. Y Isabel, ¿puedes poner la tabla? Ok. Sí, perdón. Entonces aquí tenemos algunas tablas, bueno, tenemos una tabla que si veis pone nivel de calibración, ¿no? Y fijaros a qué se está refiriendo. Si estoy en un nivel de conciencia en el cual me siento en paz o alegre, pues estoy teniendo 600, un nivel de calibración de 600. Si estoy en la alegría, 540. Si os fijáis, vamos teniendo diferentes opciones hasta que
hay una raya negra y vemos las mismas emociones en negativo, es decir, el orgullo, la ira, y vamos viendo cómo baja su calibración. Decía antes, si os acordáis, que la gente cuando se encuentra mal y le explica al médico el síntoma, no ha hecho el enlace de cuál es la emoción que le provoca el síntoma, ¿no? Un médico amigo mío que trabaja en Mataró me contaba una vez que iba una señora siempre con mucho dolor de cabeza y de cervicales y que al final resultaba que el gran problema que tenía es que no se llevaba bien con su suegra, ¿no? Y entonces la idea es que cuando la señora conectó con que lo que no sostenía era la relación con esta mujer y se la pudo empezar a trabajar, el dolor de cervicales y de cabeza empezó a disminuir. Esto es un poco lo que os intento explicar. Cuando estaba aquejada por el malestar de la relación teniendo un síntoma, estaba sintiendo emociones como ira, como temor, como sufrimiento, como culpa, etcétera, que le hacían calibrar bajísimo. En el momento en que cambia la actitud vital porque reconoce lo que le está produciendo el malestar y lo resuelve a través del agradecimiento, de la aceptación, a través de conectar más con el amor o con la alegría, lógicamente cambia su vibración. Evidentemente, cuando nos aplicamos un aceite, si yo me siento enferma y tengo una calibración muy baja, el aceite tiene mucho más trabajo, por decirlo de alguna manera, para que yo pueda calibrar una vibración alta que si ya tengo una base alta de entrada. Pero justamente de eso se trata, de que los aceites nos puedan ayudar a regular la calibración energética que tenemos en momentos de malestar, ¿no? Que luego iremos hablando cuál es el aceite que corresponde a cada emoción y cuando esa emoción está desorganizada, en qué puedo calibrar, porque si estoy muy triste, si os estáis fijando, por ejemplo, el orgullo calibra en 175, pero la apatía en 50. Y la apatía forma parte de la tristeza. Por lo tanto, si la apatía se mantiene en el tiempo, es muy probable que yo pueda calibrar poquísimo, 5, 4, 6, ¿no? Y con esa energía yo no puedo ser creativa ni puedo intervenir en mi realidad para transformarla. Por lo tanto, la idea de a cómo calibramos energéticamente y cómo es esa vibración es sumamente importante y los aceites nos ayudan a regular ese campo energético. Bueno, me parece tremendamente interesante todo esto. El doctor David Stewart, él explica, y bueno, relacionado también con algunas de las diapositivas que hemos visto antes, que muchas veces nosotros tenemos un tipo de situación y sentimos una emoción que no estamos todavía capacitados para administrar, para lidiar con ella. Entonces, inconscientemente decimos, vamos a ver, ya sea porque no tengo tiempo, porque no tengo la habilidad, porque no tengo la suficiente madurez, no puedo tratar con esta emoción ahora mismo, entonces lo que voy a hacer es que la voy a almacenar en algún órgano de mi cuerpo. Entonces, vamos a ver la vibración de esta emoción. ¿Cuál es el órgano que vibra en esta misma frecuencia? Pues sabes que, por ejemplo, el riñón es un sitio perfecto para almacenar esta emoción. ¡Pum! Y ahí se queda el riñón con esa carga energética. Si nosotros regresamos al poco tiempo y decimos, yo me acuerdo que tengo eso pendiente, lo voy a trabajar y voy a sacarle ese peso al órgano que lo está sosteniendo, dígase que sea miedo, que es la emoción que se instala en nuestros riñones, ¿verdad? Entonces, descargamos esa emoción, liberamos al órgano, en este caso el riñón, y todo sigue bien. En el momento en que nosotros almacenamos esa emoción ahí y nos olvidamos de ella, va a llegar un momento en que el riñón te va a decir, oye, bonita, que esto pesa, que aquí hay una carga energética que yo ya no puedo más con ella. Entonces, vamos a empezar a sentir esos síntomas. Entonces, puede ser que tengas demasiada sed, que tu riñón no esté filtrando bien, que tengas piedras, esto, lo otro. Entonces, eso es una alerta. Es tu cuerpo precioso, maravilloso, divinamente diseñado, diciéndote, oye, hazle caso a esto que te quedó pendiente. Si tú lo tratas desde la raíz y entiendes que ahí hay una emoción acumulada, entonces vas a poder liberar, como hablábamos antes, y todo vuelve a su normalidad. Si solamente tratas la parte física, como decía Carmen antes, es posible que ahí todavía quede acumulada esa energía, esa carga, y que tu órgano no acabe de funcionar bien.
Los aceites esenciales nos ayudan a restablecer el impulso eléctrico y químico que ocurre durante la sinapsis. Esto me encanta porque un aceite esencial nos va a ayudar a crear nuevas conexiones sinápticas. Para que nos entendamos, todo el mundo ha estado en un parque alguna vez y el parque tiene sus caminitos. Pero los que diseñaron el parque no se dieron cuenta que había un camino más corto y entonces ahí han puesto césped y nosotros que queremos ir por el camino más corto empezamos a ir entre unos arbustos, entre dos árboles y la gente va pasando por ahí y llega un momento en que se pela el césped y hemos creado un nuevo camino, ¿verdad? Entonces, eso es una nueva conexión sináptica, para que me entendáis. O sea, nosotros vivimos nuestra vida en unos circuitos que hemos creado, esos son las autopistas de nuestra vida, son las calles más frecuentadas, por ahí es por donde siempre vamos, y llega un momento en que decimos, ¿sabes qué? Si yo paso muchas veces por ahí, voy a crear un nuevo camino de pensamiento. Entonces, eso es lo que hacen los aceites. Los aceites incentivan una nueva conexión, que es como una idea, una nueva manera de pensar, un nuevo pensamiento, y ahí, cuantas más veces transitemos ese camino, se va a convertir en algo frecuentado, o sea, lo vamos a crear. No sé si, Carmen, quieres añadir algo y el ejemplo sirvió para que se entendiera. Bueno, me ha encantado el ejemplo, yo no lo sabía, nunca lo había descrito así, pero realmente me parece muy interesante. El tema de las conexiones sinápticas, yo lo trabajo en la terapia haciendo unas reafirmaciones, siguiendo la metodología de la neurociencia, donde esas reafirmaciones describen lo que la persona desea alcanzar, es decir, nuestro deseo, nuestro propósito, y se enmarcan dentro de un ritual meditativo para que el cuerpo colabore precisamente en un estado de vibración adecuado, y se tiene que repetir este ritual durante 45 días para crear ese campo sináptico nuevo, ¿no? Y lo hacemos a base de repetición, porque cada reafirmación la vamos a decir 3 veces, y si eso lo grabamos en un audio que vamos a escuchar 45 días, imaginaros la de veces que estamos oyendo lo mismo. Cuando además incentivamos a nuestra mente a que mientras escucha de manera atenta, creamos una imagen para cada una de esas reafirmaciones que nosotros estamos construyendo como estado de bienestar y nuestro propósito, lo que acaba ocurriendo es que la conexión entre las palabras que describen esa realidad que yo estoy creando más la imagen me está dando muchísimo poder para que entre en ese inconsciente creando nuevas conexiones sinápticas. Y por último, en la consulta siempre, cuando hago este ritual, aplico a las personas el aceite esencial que creo que le corresponde. Entonces lo inhalan mientras están siguiendo el ritual meditativo y yo les voy leyendo las reafirmaciones y ayudándolas a que el cuerpo colabore. Y como digo, utilizo siempre el aceite que siento que en esos momentos le puede ayudar a la persona a que alcance una vibración electromagnética muchísimo más elevada que la que tiene a priori. Me encanta que traigas esto porque es algo que se me había olvidado decir y aunque todavía no estamos de lleno en los aceites, cuando hablaba de cuál es la manera de aplicar el aceite, evidentemente la intuición y la intención son 2 variables tremendamente importantes. La intención, porque el aceite es algo vivo que nosotros podemos manipular con nuestra mente. Sabemos que nuestro cerebro es un artefacto súper, súper, súper poderoso y que nosotros con nuestros pensamientos y con nuestra energía podemos modificar el efecto que va a tener el aceite sobre nosotros. Entonces, aunque científicamente nosotros sabemos que los aceites tienen unas composiciones químicas que van a hacer unas reacciones en nuestro cuerpo y van a tener unos resultados, y eso es cierto, al mismo tiempo podemos aumentar o disminuir el efecto del aceite según esa intención que nosotros le pongamos. Entonces, aquí entra la intuición, porque hay veces que decimos, bueno, es que yo no sé exactamente cuál utilizar o no tengo el que fulanita de tal me dijo que usara, pero si yo, o sea, utilizo mi intuición para escoger el aceite que yo quiero, o sea, o que yo necesito entre los que yo tengo y además le pongo esa intención maravillosa de decir, ok, esto es lo que yo quiero que el aceite haga por mí. Dice el doctor Stewart que un aceite es una botella de posibilidades. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque él lo relaciona con la física cuántica, así que tú le puedes poner al aceite la intención que tú quieras. Cuando nosotros utilizamos un aceite, nos sentimos diferentes. Yo siempre digo,
¿Te sientes igual si hueles una bolsa de basura que si hueles una rosa? No. Entonces, está claro que según nosotros nos sintamos, vamos a tener una serie de pensamientos que van a estar asociados con ese sentir. Si yo me siento diferente, pienso diferente, por lo tanto, actúo de manera diferente. Ese es un ciclo que Joe Dispenza también menciona muchísimo y es el ciclo imparable. O sea, yo tengo una emoción, tengo un pensamiento relacionado con esa emoción y por lo tanto voy a actuar. Si yo consigo cambiar la manera en la que yo me siento, automáticamente estoy cambiando, como decíamos antes, esas conexiones sinápticas y voy a tomar decisiones diferentes, voy a estar estableciendo relaciones diferentes y voy a acabar atrayendo a mi vida situaciones diferentes. Entonces, ahora ya nos ponemos en materia de lo que son los aceites esenciales y cómo los vamos a usar. Se me ha olvidado decir que esto está siendo grabado, así que haremos lo posible por colgarlo en la web lo antes posible. Os podéis sentir libres de tomar fotos de las diapositivas, pero para que nadie se estrese, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos maneras de liberar las emociones con los aceites esenciales. Entonces, tenemos la manera A y la manera B. La manera A es la que trata de liberar las emociones de raíz. Esta manera, obviamente, va a requerir un trabajo grande por nuestra parte de reflexión y de conciencia. Es lo que estábamos hablando antes de aquello que me pasó en alguna vez en mi vida que asocié con una emoción y que ahora me está bloqueando. Hay veces que ni siquiera tenemos el recuerdo de la memoria, ni siquiera sabes la primera vez que sentiste miedo a hablar en público o la primera vez que sentiste miedo a subirte a un avión o qué imagen tuviste tú en un momento determinado para que luego te esté bloqueando y no puedas hacer ese tipo de cosas. Entonces, hay veces que tenemos que hacer todo ese trabajo para identificar cuál es la emoción asociada a ese bloqueo. Por lo tanto, no va a ser instantáneo. Seguramente yo no me puedo poner un aceite y que ya me desbloquee todo. Tenemos que hacer un trabajo. El aceite nos va a predisponer, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y esto tiene que ver con vencer antiguas creencias. Entonces, muchas veces ni siquiera son cosas que nosotros hemos vivido, sino son cosas que nos han enseñado y puede ser que hayan sido nuestros padres o hasta dicen que se heredan creencias en los genes. O sea, que vete a saber en qué generación pues se empezó el bloqueo que nosotros tenemos ahora. Entonces, esta parte A de liberar las emociones de raíz las vamos a trabajar con una serie de aceites que vienen en un kit de feelings y yo los voy a presentar a continuación. Pero antes quiero deciros el plan B. Entonces, el plan B es mucho más fácil porque lo que vamos a hacer es sustituir emociones negativas por positivas y, evidentemente, solamente me tengo que sentir de una manera en el momento presente para yo ser consciente de cómo me estoy sintiendo y utilizar el aceite que me va a ayudar a sentir lo contrario. Entonces, por ejemplo, te levantas y te sientes triste por algún acontecimiento que ha pasado recientemente o te sientes un poco deprimida o te sientes como con pocas ganas de afrontar el día, pues entonces puedes coger el aceite de alegría y puedes tirar adelante y sentirte mucho mejor de manera prácticamente instantánea. Entonces, el aceite va a hacer el trabajo por nosotros, prácticamente no necesitamos hacer toda esa reflexión y como me voy a sentir mejor, voy a pensar mejor y por lo tanto voy a actuar mejor. Entonces, esto es algo más funcional para el momento presente, cuando estamos en el día a día, en el corre-corre, que yo lo que quiero es poder funcionar con un mejor bienestar, con una mejor actitud. Y cuando yo tengo el tiempo, entonces voy a utilizar el plan A, que, como decía, requiere un poquito más de tiempo y de conciencia. Espero que esto se haya entendido bien. El plan B entre nosotras, bueno, nosotros en general, es el plan que funciona maravilloso para las personas que no están utilizando los aceites activamente. Díganse maridos, díganse compañeros de trabajo, díganse niños adolescentes. ¿Por qué?
porque los vamos a poder utilizar en el difusor, por ejemplo, y que ellos los huelan y no saben nada, pero nosotras estamos haciéndoles un favorcillo y vamos a estar ayudándolos a que ellos se sientan de manera mejor y vamos a estar afectando su estado emocional de una manera sutil. Así que lo podemos utilizar para nosotros activamente, pero también para las personas que están en nuestro entorno, que sabemos que nos necesitan. Entonces, aunque el aceite de madera de cedro no es un aceite totalmente relacionado con el campo emocional, consideré muy importante ponerlo porque nos va a ayudar a liberar bloqueos emocionales. Entonces, cuando ponemos el aceite en la oreja derecha, nos va a ayudar a desbloquear las emociones que tenemos con la mamá o con el papá. Cuando ponemos el aceite en el pulgar derecho, seguido de la presión en el paladar, nos va a capacitar para aprender aquello que pensamos que nos cuesta. Por ejemplo, no, yo es que soy muy mala para las matemáticas, es que a mí nunca se me ha dado bien. Bueno, eso es una creencia que alguna vez se te ha metido, pero yo trabajo en una escuela de múltiples inteligencias y resulta que todos tenemos todas las inteligencias y somos capaces de aprender todo. Tenemos más facilidad para unas cosas que para otras, pero nada es imposible cuando nos lo proponemos. Entonces, el profesor David Stewart empieza todas sus clases de química pasando una botella de aceite de cedro, poniéndosela cada estudiante en el pulgar y sobre su paladar para desbloquear y que la persona esté receptiva y abierta al nuevo conocimiento. Entonces, para las personas que están afrontando cambios en su vida, que se están presentando a nueva información, este es un buen aceite para predisponerte. Y cuando lo ponemos en el dedo gordo del pie derecho, nos va a ayudar a desbloquear las emociones que tienen que ver con malos hábitos y comportamientos compulsivos. Entonces, como decía, vamos a empezar con los aceites del plan A. Entonces, cuando veáis que la diapositiva pone colección de feelings, estos son los aceites del plan A que tienen un protocolo que vamos a ir explicando y que son los aceites que nos van a ayudar a sacar esas emociones que están incrustadas ahí, ¿sí? Están de raíz. Entonces, el primer aceite es el valor. Entonces, como su nombre indica, el valor nos va a ayudar a tener el coraje para enfrentarnos a ese miedo que nosotros tenemos pues relacionado con cualquier cosa. Son miedos que dependen de nosotros. Entonces, me gustaría explicar que es como esa creencia que nosotros tenemos de que no lo podemos hacer. Pero en verdad, o sea, es una película que nos hemos hecho. Nadie nos ha dicho que no. O quien nos lo haya dicho no tenía base para decir eso. Entonces, es esto que hablábamos de yo no puedo aprender inglés, o yo no puedo hacer matemáticas, o yo no puedo hablar en público, o yo no puedo conducir. Cualquier miedo que sea basado en una creencia que nosotras podemos decir un día, se acabó, que yo sí que puedo hacerlo, ese es el valor. Entonces voy a activar a ver si puedo activar mi cámara un segundito para enseñaros a hacer lo que llamamos el valor hold. Vamos a ver. No sé si me puede ver. Carmen, ¿tú me puedes ver? Yo sí. Vale, pues entonces el valor hold, esta es la botellita de valor. Entonces lo que se hace es que se coge y se pone una gotita sobre la muñeca. Entonces es de color azul, no sé si se puede ver, a ver si, ¿dónde está la cámara? Ahí, bueno, una gotita y entonces pongo muñeca con muñeca, cruzadas así, y yo voy a esperar hasta que yo sienta mi pulso al unísono. Me va a llevar, nada, unos segundos. Cuando yo siento mi pulso al unísono, es que yo he hecho el balance con el aceite de valor. Entonces, así es como yo empiezo el proceso. Voy a volver a compartirlo. Entonces, cuando acabemos, os voy a decir, y ahora aplicaríais el valor otra vez. No voy a volver a poner la diapositiva, pero ¿veis que abajo pone sella los cambios? Ok, entonces lo que vamos a hacer es que ponemos una gotita sobre nuestra palma de la mano, la activamos otra vez en función de las agujas del reloj, la olemos
6 o 7 veces, siempre, siempre, siempre. Todos los aceites que usemos, lo pongamos en la parte del cuerpo que lo pongamos, es totalmente recomendable activar el sistema límbico. No lo vamos a desperdiciar si sabemos la importancia que tiene. Entonces, utilizamos la activación, lo aplicamos y entonces lo vamos a oler 6 o 7 veces. Entonces, cuando acabemos todo el protocolo, vamos a sellar los cambios aplicándolo en las agujas en sentido de las agujas del reloj detrás de la nuca, ¿de acuerdo? Entonces, maravilloso aceite para cuando tú estás en un momento determinado enfrentándote pues a un cambio, algo que te da un poquito de susto, un poquito de miedo, que necesitas como esa ayudita extra. Inner Child significa niño interior. Entonces, es un aceite excelente para reconectarnos con nuestro yo auténtico. Muchas veces, cuando somos niños, sufrimos algún tipo de desconexión con nuestra alma, con nuestra identidad natural, por abusos o situaciones pues, muy complicadas que nos desequilibran emocionalmente y que además eso y nos impacta de manera que nuestra personalidad pues queda alterada, ¿verdad? Por ese evento. Entonces, el Inner Child es maravilloso para desbloquear esas emociones de cuando nosotros éramos pequeños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a volver a activar el vídeo para que me podáis ver. El Inner Child lo vamos a poner en el dedo gordo, igual que habíamos dicho con la madera de cedro, y lo vamos a poner sobre nuestro paladar. Vamos a presionar unos segundos y sería maravilloso que luego nos pudiéramos tumbar en posición fetal, porque nuestro cuerpo físico ayuda a hacer ese proceso y empezar a desbloquear las emociones de cuando somos niños con esa posición, además de ponerlo el dedo en la boca y presionando sobre el paladar. Cuando digo activarlo, es poner una gotita y hacer así, 1, 2 y 3. Así es que uno activa el aceite, ¿sí? Ahí es cuando tú le estás poniendo tu energía. Perfecto. Entonces, he visto que me podíais ver. Maravilloso. Estamos volviendo a... Muy bien. Entonces, si lo queremos poner sobre los centros energéticos, funciona muy bien sobre el 2, el 3 y el 4. ¿Cuáles son esos centros energéticos? Ok, el primero de todo es el que está más abajo en nuestros órganos, en el sacro, o sea, el que cuando nosotros estamos sentados en el suelo está tocando el suelo, ese es el 1. El 2 es un par de dedos debajo del ombligo, entonces ahí es donde vamos a poner el Inner Child, el niño interior. El 3 es el plexo solar, que es en la boca del estómago, o sea, justo debajo de nuestro pecho, donde empieza el estómago. Y el 4 es sobre el corazón o más hacia el centro, donde está el timo. Entonces, esos son los 3 centros de energía o chakras donde vamos a aplicar el Inner Child. No sé si Carmen quiere añadir algo sobre estos 2 aceites. Sí, quería comentar alguna cosa para que pudierais encontrar todavía más utilidad a la hora de valorar cómo un aceite puede colaborar con las emociones y el restablecimiento de la salud. Hay algunas enfermedades muy frecuentes que se desarrollan en medio de crisis emocionales que están dadas en ser llamadas enfermedades poéticas, ¿no? Esto os puede resultar un poco raro que a una enfermedad se le diga que es poética, pero si pensáis que en momentos de crisis lo que hacemos es tener muchas emociones que revolucionan el corazón, ¿qué hacían la mayoría de los poetas? Pues escribir cuando están tristes o desesperados, ¿no? Y en esas canciones o en esos poemas nos vemos reflejados porque en algún momento hemos tenido sentimientos parecidos. Con estas enfermedades que brotan como a modo de crisis, ¿no? En una relación continua de cuerpo y emoción, los aceites pueden intervenir porque, como hemos visto antes en la tabla, en la parte de la enfermedad nosotros estaremos muy bajitos de energía y el aceite tiene una calibración muy alta y por lo tanto nos ayuda a ascender en la vibración. En lo que se refiere al aceite en concreto del valor,
es un aceite que es muy importante porque muchas veces no nos hemos acabado de conocer lo suficiente. Eric Berne, que es uno de los psicólogos más importantes del siglo pasado, que nos enseñaba muchas cosas sobre el análisis transaccional, que se refería pues, precisamente a cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás, nos decía que a veces tenemos una imagen muy pobre de quién somos y nos atormentamos sintiéndonos incapaces para muchas cosas, ¿no? Como si no pudiéramos dar la talla y no nos pudiéramos enfrentar a muchos retos de la vida, porque hemos asociado nuestra personalidad a mandatos que han sido dados en la infancia y no hemos sabido contradecirlos, ¿no? Entonces os voy a decir 5 patrones de comportamiento y luego ya investigaréis cuál puede ser el vuestro, ¿no? Pero si en mi infancia el mandato ha sido sé perfecta y todo lo que no encajara con ese mandato yo lo he vivido mal, puedo desarrollar muchos miedos al fracaso, a hacer las cosas de manera mediocre, a tener una sensación de que lo hago más mal de lo que en realidad lo hago. Y entonces el valor nos ayudaría a restablecer ahí una energía, porque en realidad eso es fruto, como hemos contado antes, de una experiencia fundacional, pero no tiene por qué ser la verdad absoluta. Puede que yo sí tenga un montón de capacidades y que lo haga muy bien y que esté perfectamente sintiéndome capaz, ¿no? Con los recursos, competencias que yo tengo para enfrentarme a un reto que estoy negando enfrentarme por miedo a estar por debajo de esa talla, ¿no? También puedo tener incorporado el mandato de esfuérzate y entonces todo lo tengo que vivir con esfuerzo. Y, por ejemplo, me pueden dar miedo situaciones de mucho placer, ¿no? Aunque esto nos suene un poco raro al principio, igual si profundizamos lo hemos llegado a experimentar, ¿no? No nos permitimos divertirnos, tomar un tiempo para no hacer nada, estar absolutamente relajados, pensar en el ocio, en las cosas que nos motivan, porque estamos muy vinculados a la obligación, al compromiso, al deber, y no tenemos el valor de contradecir esas normas y no vivimos la vida como la queremos vivir, ¿no? Ahí tendríais otra vez cómo os puede aportar el valor una significancia muy importante a la hora de elevar vuestra calibración. Os voy a leer los otros 3 mandatos sin poner tantos ejemplos porque creo que ya me habéis entendido. El tercer mandato sería date prisa, por lo tanto soy una persona impaciente, acelerada, que todo lo tengo que hacer de cualquier manera y corriendo. El tema de sé fuerte, entonces no me permito llorar, no me permito mostrar mi vulnerabilidad, ni ser débil. Y el tema de complace a los demás, ¿no? Que aquí, bueno, espero que lo podáis reconocer porque es muy raro, ¿no? Esto de que tengamos ganas de complacer a los demás, porque eso no nos pasa, ¿no? Nosotros, aunque los demás no estén contentos, estamos bien, ¿verdad? Bueno, pues al margen de la ironía, este es uno de los más importantes. Y cuando tengo miedo a que los demás se frustren o se enfaden por mis decisiones o por mi comportamiento, el valor me puede ayudar mucho, ¿no? Comentar una pequeña pincelada del aceite que está relacionado con la niña o el niño interior. Creo sinceramente que a esa parte de la personalidad le tenemos que hacer mucho caso, porque es la parte de la personalidad que alberga las posibilidades de conectar con la creatividad, la curiosidad, las ganas de divertirnos, la parte lúdica y las emociones nobles. Por lo tanto, cuando nos encorsetamos en un yo muy adulto, en un yo muy austero, ¿no? Que es demasiado formal, demasiado dogmático, vinculado a las exigencias y a las responsabilidades, se muere una parte nuestra que es la que nos va a hacer felices, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que pensar cómo cuidamos de esa parte lúdica, creativa, ¿no? Fijaros, los niños solo viven en el presente, ¿no? Y nosotros nos cuesta mucho vivir en el presente, porque el niño interior no está nunca aquí, ¿no? Siempre estamos calibrando en nuestra cabeza qué vamos a hacer al minuto siguiente y nos atormentamos bastante, ¿no? Entonces, esta conexión con el niño interior nos permite vivir muchísimo más con intensidad todo aquello que está relacionado con ver la parte bella de la vida. Maravilloso. Además, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, esto de vivir en el presente. El aceite número 3 que vamos a utilizar en nuestro protocolo cuando usemos la colección de sentimientos, de feelings, es el release. Release significa dejar ir, como descargar.
Entonces, estos aceites, aparte de que son tonificantes y calmantes, nos van a traer esa sensación de paz y de bienestar emocional. Lo que pasa con el release es que va a trabajar mucho la ira. Entonces, el hígado es el órgano que almacena la ira, por lo tanto, lo que vamos a hacer es ponerlo sobre el hígado. Entonces, el hígado es un órgano bastante grande, es casi, yo me atrevería a decir casi como nuestra mano, y está justo por debajo de nuestro pecho derecho. Entonces está en la parte derecha de nuestro cuerpo, pero como es tan grande, pasa lo que sería la mitad y llega a meterse un poquito en la parte izquierda. Entonces, cuando nosotros ponemos una gotita de release, la activamos, la ponemos sobre el hígado, que como digo está debajo del pecho derecho, y entonces luego la vamos a oler 6 o 7 inhalaciones. Luego vamos a utilizar el aceite de forgiveness o perdón. Esta emoción es, bueno, un proceso súper interesante. Ahora Carmen nos va a hablar más, pero esta mezcla nos va a ayudar a liberar esas memorias dolorosas y llevarnos más allá de las barreras emocionales. Está claro que si no podemos perdonar, no podemos avanzar. A mí me gusta mucho la etimología de las palabras, igual que a mi madre. Entonces, tanto en inglés, forgive, para dar, como las personas que hablan catalán, se entiende muy bien, pardonar, para dar, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que tengamos que perdonar es dar. ¿Y qué das? Das libertad. ¿A quién? A ti misma, si te perdonas a ti misma, o le das libertad a la otra persona. ¿Para qué? Para que se vaya, para que se quede, para lo que quiera. Pero es una libertad, o sea, tú te liberas de esa energía que estás manteniendo contigo y que te está haciendo daño. Entonces, lo vamos a aplicar activado debajo del ombligo. Acordaos que activar el aceite significa ponerlo en la palma de la mano y darle 3 vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Activado debajo del ombligo, ese es nuestro segundo chakra. No sé si, Carmen, quieres añadir algo acerca de estos 2 aceites. Sí, sobre todo del aceite del perdón, ¿no? Porque fijaros que los que están acostumbrados a escucharme en las conferencias o en las clases, sabéis pues cuántos recomiendo seguir todo lo que hace el Instituto Matemático del Corazón o otros científicos como Greg Braden o Bruce Lipton y Annie Marquier y toda esta gente que nos enseñan el camino del corazón, ¿no? Entonces, el perdón para todos estos científicos es la gran puerta hacia la libertad. Entonces, perdonar, como decía Isabel ahora, no tiene que ver solo con el hecho de ser condescendiente, sino de abrir esa puerta hacia la libertad del corazón del otro y del propio, ¿verdad? Es un acto de la libertad y, por lo tanto, es un acto de la conciencia. Porque fijaros que cuando uno realmente toma decisiones tan importantes, no las está tomando desde la impulsividad, ¿no? Las está tomando desde una decisión muy profunda que tiene que ver con lo más dijésemos, auténtico de la personalidad. El perdón es algo que en mi trayectoria profesional he visto que está muy presente a la hora de la muerte. Esto también os lo he contado a veces en clase, porque surge una necesidad muy grande cuando las personas ya saben que están en un proceso irreversible, que su cuerpo está despidiéndose para encontrarse solo con su energía y experimentan la necesidad de perdonar a las personas que en un momento dado les hicieron daño o de ser perdonadas, ¿no? De pedir perdón. Entonces, bueno, lo que nos cuenta la nueva psicología es que todas estas cosas que ya sabemos que van a suceder no las alarguemos tanto, ¿no? Algo que tengo que hacer tarde o temprano, más vale que sea temprano. Entonces, si sabemos que en los albores de la muerte la necesidad del perdón va a surgir como algo muy potente, quizás deberíamos trabajar ese campo de conciencia que nos permita perdonar en el momento presente. También porque el no perdón se convierte en rencor, se convierte en resentimiento y nos acerca al orgullo que hemos visto antes que calibraba muy poquito, ¿verdad? Y además, si mantenemos eso por largo tiempo, no es un estado, se va a convertir en una manera de ser, en una forma de ser, ¿no?
hace poco que tuve una reunión con un grupo de amigas que íbamos juntas al colegio y que hacía muchos años que no nos veíamos. Una de ellas empezó a contar una historia que le había hecho daño y una compañera se ausentó para ir al baño cuando la chica empezaba a contar la historia, y al volver se perdía un poco y le preguntó, ¿pero esto cuánto te pasó? ¿Te acaba de pasar? Y la chica dijo, no, esto hace 10 años, ¿no? Y a todas nos entró un ataque de risa porque nos lo estaba contando efectivamente como si esto le hubiera pasado antes de ayer, ¿no? La memoria rencorosa nos hace actualizar el pasado, y además un pasado que no acaba de ser del todo real, porque lo que actualizamos es aquellas imágenes con las que construimos un relato que no siempre era el justo, no siempre era el verdadero, ¿no? Era una apreciación subjetiva de lo que nosotros estábamos sintiendo, y a veces hay que liberarse de eso, porque puede que tuviéramos razón, ¿eh? A veces tenemos razón, pero tenemos que elegir entre si queremos ser felices o tener razón. Esa va a ser otra batalla de la vida, ¿no? Porque a veces la gente no quiere perdonar porque piensa que tiene razón en estar enfadada. Y eso yo también lo he podido experimentar en mis propias carnes, ¿eh? Pero al final, si te amas lo suficiente, con el suficiente respeto, acabas diciendo, bueno, por mucha razón que tenga, ¿qué adelanto con tener la razón y defenderla, ¿no? A lo mejor lo que tengo que defender es la salud, y por lo tanto, también por un criterio de honestidad personal con una misma, es más fácil que te acerques al perdón y encuentres el equilibrio, ¿no? Porque ese es el camino al final, ¿no? O sea, todo el tiempo, si os fijáis en estas recomendaciones que nosotras hacemos, y que lo que hacemos es beber de las fuentes de los maestros que antes he citado, ¿no? Que los estudiamos y los investigamos porque nos abren puertas que tienen que ver con el camino del corazón, todos dicen lo mismo, ¿no? Todos nos dicen, libérate de emociones tóxicas, porque enfermas a tu organismo, pero también a tu espíritu y a tu energía. Así que el del perdón siento sinceramente que es uno de los más importantes. Tan importante que el curso que hago del perdón es más complicado que el de la muerte. Imaginaros si es importante. El curso de la muerte la gente lo lleva mejor que el curso del perdón. Así que bueno, ahí vamos a ponernos todos las manos en el corazón y perdonar ahora, ¿no? Porque ya os he dicho, algo que tienes que hacer tarde o temprano, más vale que sea temprano. Gracias, Carmen. La verdad es que se sabe que nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices, nuestro cerebro está diseñado para mantenernos a salvo. Entonces, muchas veces el cerebro, con la intención de mantenernos a salvo, nos juega muchas malas pasadas, ¿no? Entonces, es verdad que el cerebro no sabe si lo que está sucediendo en tu sistema límbico, las emociones que tú estás sintiendo, las estás sintiendo porque lo que estás pensando está pasando ahora o ya pasó. Entonces, en el caso de la chica, hace 10 años, ella volvió al pasado y su cuerpo siente que está en el pasado. Entonces, ella está desarrollando otra vez todas esas emociones y está volviendo a sentir exactamente lo mismo. Entonces, esto puede ser algo negativo si queremos verlo de esa manera, pero le podemos dar la vuelta. Entonces, si nos paramos a pensar y decimos, bueno, si yo pienso en el pasado y me pongo triste porque vuelvo a sentir todo eso, voy a pensar en un futuro maravilloso que yo estoy creando y voy a sentirme de manera espectacular. Y como mi cuerpo no sabe si lo estoy pensando o lo estoy viviendo, le voy a dar a mi cuerpo un chute de alegría, de buen rollo, de felicidad, solamente pensándolo, que bueno, me voy a curar y le voy a dar a mis células, o sea, una dosis maravillosa de felicidad, ¿no? Así que eso juega por parte y parte. Nos podemos aprovechar de ese defecto de fábrica que tiene nuestro cerebro. Ahora vamos a presentar el Present Time, que es el aceite que se llama tiempo presente. Nos ayuda a conectarnos con el aquí y el ahora. Como os había dicho, Carmen antes ya lo ha mencionado, es súper importante. Nos acordamos que la depresión es vivir en el pasado, y la ansiedad es vivir en el futuro. Entonces, la única manera que nosotros podemos estar bien y modificar nuestra vida, empezar a crear nuestra vida, es en este momento, en el momento presente. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar activado sobre el timo. Si os acordáis, os he explicado que el timo está en el centro de nuestro pecho, justo en la mitad, y ese es el cuarto centro energético o cuarto chakra.
Entonces, lo activamos poniendo la gotita, dándole 3 vueltas con nuestra mano dominante y lo ponemos en el centro del pecho y luego inhalamos unas 6 o 7 veces. Tenemos ahora el aceite de armonía. Me encanta porque todo el mundo sabe lo que es armonía. Sabemos que cuando nosotros estamos en armonía física, psíquica, emocional, estamos bien. Entonces, la armonía es ese balance de energía, es cuando nuestro cuerpo está en homeostasis. Los aceites esenciales nos van a equilibrar, nos van a calmar y nos van a abrir nuevas posibilidades que generan ese sentimiento de bienestar. Lo vamos a aplicar sobre el plexo solar. Nos acordamos que el plexo solar es el tercer chakra, el tercer punto energético, que está justo debajo de nuestro pecho, en la boca del estómago. No sé si quieres aportar alguna cosita más acerca de estos 2 aceites, Carmen. Sí, quería explicaros que la serenidad es lo que nos proporciona la felicidad, ¿no? La ética del cuidado nos dice que la felicidad es la serenidad sostenida. Y es verdad, ¿no? Cuando estamos tranquilos, cuando tenemos el corazón en paz y la mente cerca de la alegría y de la belleza, experimentamos una felicidad muy grande que no tiene que ver con obtener cosas ni con estímulos externos, tiene que ver con una sensación interna, ¿no? Por lo tanto, la armonía es el deseo de establecer un contacto con la salud que nos permita vibrar en una calibración alta de manera estable. Eso es lo que sería la armonía, ¿no? Y con el tema de la serenidad y del sosiego, que por eso en estos momentos podemos ver cómo nos identificamos con actividades como la meditación o el yoga, porque todos buscamos esta armonía y este sosiego intuitivamente, ¿eh? A lo mejor no hemos estado estudiando psicología, ni tenemos conocimientos de espiritualidad, ni de aceites esenciales, ni de nada, pero intuitivamente buscamos el logro de esa felicidad sostenida y que esté a nuestro alcance, ¿no? Porque no tenemos que conseguir cosas que no tengamos para poder establecer esta armonía. Y recordaros que la alostasis que ha comentado, perdón, la homeostasis que ha comentado Isabel es el equilibrio del cuerpo y la alostasis es el equilibrio de la mente. Y acordaros que ambas funcionan de manera conjunta, sincronizadamente, y que cuando se junta la pérdida de la alostasis, que es la pérdida del equilibrio emocional, con la pérdida de la homeostasis física, se produce el colapso de onda del que nos habla Antonio Damasio, que lo hemos estado viendo casi al inicio de la conferencia y que teníais en el PPS que presentamos, es su libro del error de Descartes. Lo digo porque creo que es importante que sepáis que son las 2 armonías a las que nos tenemos que dirigir, alostasis a la mente o homeostasis al cuerpo. Bueno, con el aceite de armonía acabamos los aceites que entran en el kit de feelings, que son 6. Acordaos que al final de hacer ese protocolo vamos a volver a aplicar el aceite de valor para sellar esos cambios que hemos hecho. Lo podéis hacer tantas veces como queráis y ahora vamos a hacer la explicación del plan B. Acordaos que estos son los aceites para apoyar emociones positivas y tratar de suplantar una emoción negativa por una positiva y que no requiere de tanta reflexión y de tanto trabajo. Entonces, obviamente los podemos utilizar nosotras cada día como nosotras queramos, pero estos son los aceites maravillosos para trabajar sutilmente con las personas que están a nuestro alrededor, como decíamos antes. Compañeros de trabajo, maridos, niños, suegra, le podéis poner la etiqueta que necesitéis. El aceite esencial de alegría es uno de mis aceites más favoritos, me encanta. Tiene un olor floral porque tiene geranio, tiene jazmín, tiene rosa, lavanda, tiene una frecuencia muy alta y definitivamente crea una energía magnética que aporta alegría a tu corazón. Yo lo uso de perfume, me lo pongo por las mañanas en el área del corazón. Me he olvidado de decir que lo ideal sería ponerlo también detrás de las orejas y sobre las muñecas porque la piel es muy finita y hay mucho torrente sanguíneo. Entonces vamos a hacer que el aceite vaya a nuestro torrente, a nuestra sangre, o sea, muy rápidamente.
Entonces, lo podemos utilizar, como os decía, en el difusor y sin darnos cuenta va a cambiar totalmente la energía de la casa, o sea, en unos minutos. Cuando hay varias personas, o sea, de repente es como que todo empieza a ir fluyendo de una manera mucho más fácil. El White Angelica o Angélica Blanca es un aceite maravilloso, también me gusta muchísimo cómo huele. Es un aceite que fomenta los sentimientos de protección y seguridad. Entonces, se ha usado, sus ingredientes se han usado durante muchísimo tiempo para que nos den esa sensación de fuerza y nos protege de las energías negativas. Quiero resaltar que el valor nos ayuda con miedos que dependen de nosotras, como lo que nosotros estábamos hablando antes de que es que me da miedo hablar en público, coger un avión. El White Angelica nos va a proteger, pero de miedos que no dependen de nosotras. Estamos hablando, o sea, de cosas que están alrededor nuestro y que no queremos que eso nos afecte. Entonces, siguiendo uno de los cursos que hace una de las profesoras de la que yo he aprendido mucho acerca de los aceites esenciales, le voy a quitar el ejemplo porque me parece un ejemplo muy visual. Entonces ella dice que ponerte el White Angelica es como ponerte el manto de la Virgen por encima. Además me gustan porque si os fijáis es de color azul y es como que yo tengo el recuerdo, mi abuela creía muchísimo en la Virgen, siempre me decía que la Virgen te acompañe, que la Virgen te acompañe. Entonces es como que tú te pones el White Angelica, es como cubrirte con ese manto de la Virgen y ya nada te puede pasar. Entonces estás protegida de malas situaciones, de mala energía, de mala gente que está a tu alrededor. Por eso lo vamos a poner sobre nuestro campo energético, es decir, lo activamos en la palma de la mano y entonces nos lo ponemos alrededor de nuestro cuerpo, lo que sería nuestra aura, ¿verdad? Entonces lo ponemos como por encima del pelo, sobre los brazos, como haciendo un barrido para que el aceite impregne nuestro campo de energía. El Aroma Ease es un descubrimiento relativamente nuevo para mí. La verdad es que me lo regalaron, yo no lo fui a buscar, pero eso es lo que pasa con este mundo de las causalidades maravillosas. Y es un aceite que se usa para combatir la tensión nerviosa emotiva. Entonces son esos nervios que tienen que ver con las emociones. No sé si conocéis alguna persona que somatice los nervios en el estómago. Si es así, este sería un aceite maravilloso para que esa persona equilibrara su energía y sus emociones para también calmar esos nervios que se van al estómago y que le producen molestias. Lleva menta, entonces la menta se sabe que es maravillosa para nuestro sistema digestivo. Entonces lo podemos aplicar sobre el plexo solar, lo cual tiene mucho sentido porque sabemos que el plexo solar es el que está al inicio del estómago, con lo cual ya está muy cerca de nuestro sistema digestivo, o también lo podemos utilizar en la planta de los pies. Sabéis que tenemos los puntos de reflexología, lo mismo pasa con los aceites, se llaman puntos Vitaflex, pero es muy parecido, entonces podemos aplicar el aceite ahí, igualmente nos va a hacer efecto. ¿Cuándo utilizamos el aceite en los pies? Especialmente cuando no nos gusta el olor, y eso pasa a menudo, que el aceite que más necesitamos no nos gusta el olor. ¿Por qué? Porque no estamos vibrando la frecuencia del aceite. A la que tu frecuencia cambia, resulta que ese aceite ya no te molesta. Entonces, mientras tanto, lo ponemos en la planta de los pies, nos ponemos en los zapatos, nos olvidamos y no tenemos que lidiar con el olor. No sé si, Carmen, ¿quieres añadir alguna cosita más? Prefiero avanzar un poquito por si acaso hay alguien que se le está haciendo tarde, sí, y comentar los últimos que son muy importantes a nivel emocional. Sí, ya estamos casi. Ya este es el último. Entonces, la gratitud es una mezcla que está ideada para elevar el alma, calmar las emociones y dar a nuestro cuerpo esa sensación de alivio. La gratitud es una emoción elevada. Cuando nosotros vibramos en gratitud, le estamos diciendo al universo, gracias por mi vida, sea como sea, gracias. Y cuando el universo entiende que tú eres una persona agradecida, entonces te da más. Así funciona, es una ley universal. Entonces, obviamente, no podía dejar de poner el aceite de gratitud en nuestras explicaciones de hoy,
Es mi aceite favorito, aunque el Joy me encanta, en gratitud es el que yo escogería si solamente pudiera tener un aceite. Y es el que me ayuda a seguir adelante vibrando en gratitud y sintiendo que de verdad tenemos muchas bendiciones en la vida. Entonces, hay que poner la energía en esas cosas que nosotros valoramos y aunque cueste, hay veces que hay que dar las gracias por las cosas que no nos gustan tanto, porque en verdad esas son las mejores lecciones que a veces nos vamos a encontrar y es lo que nos abre puertas para seguir adelante, para entender cosas y para ir mejorando e irnos desarrollando. Entonces, yo quería acabar con para daros las gracias. Le voy a dar el turno a Carmen, con esto nos vamos a despedir. Solamente me va a faltar daros las referencias y si hay alguna pregunta. Pues sí, yo también quiero daros las gracias y qué duda cabe que todas estamos muy sintonizadas con este sentimiento porque en los últimos 3 años he repasado muchas veces en clase su importancia. Como decía Isabel, el agradecimiento es una emoción elevada y que tiene que ver con el paso del corazón, ¿no? Es decir, recordar es volver a pasar por el corazón. Y cuando estamos agradecidos, tenemos mucha conciencia, volvemos a pasar por el corazón aquello que se nos está ofreciendo, que tiene que ver con que es una gracia que la otra persona o la vida me está ofreciendo, ¿no? No tiene que ver con un derecho, tiene que ver con algo que se me ofrece, que se me manifiesta en forma de agradecimiento, en forma de ofrenda, perdón, para que yo lo pueda agradecer, ¿no? Así que esta idea de que podemos ensanchar nuestro corazón, expandirlo a través del agradecimiento es infinitamente importante. Pensemos, por ejemplo, en el malestar emocional que tiene que ver con las relaciones más personales, con aquellas personas que convivimos. ¿Cuántas veces decimos, cuando queremos expresar lo que nos sucede, que nadie nos agradece nada, que nadie se da cuenta de lo que hacemos, ni lo valora, ni lo reconoce, ¿no? Y lejos de ser personas débiles o que tengamos una autoestima baja por expresar este sentimiento de malestar, es lo contrario. Hemos entrado en conciencia de que no se está respetando algo sagrado dentro de la relación, que es el agradecer lo que el otro hace, ¿no? Esto de que lo haces porque es tu obligación y nadie te tiene que dar las gracias, convierte la vida humana en algo muy hostil, en algo muy sobrio, ¿no? En algo demasiado oscuro. Porque es verdad que yo tengo una serie de responsabilidades en la dinámica familiar y del hogar, pero también es verdad que lo puedo hacer todo de muchas maneras, ¿no? Y cuando lo hacemos con amor, está bien que la otra persona reciba esa entrega y que me dé las gracias, porque no es solamente la acción, es con lo que he rebozado esa acción, ¿no? Y por lo tanto, cuando nos agradecemos, las relaciones funcionan mejor, porque nos dejamos de tener esa sensación de ser invisibles para pasar a sentirnos muy visibles, ¿no? Y eso le da mucho cuerpo y mucho amor y mucho carisma a las relaciones. Entonces, cuando agradecemos a la vida, ¿no? Que los científicos nos están diciendo que nos tenemos que enamorar de nosotros y de la vida misma y dejar de colocar al amor solamente de forma romántica a las relaciones, porque el amor es mucho más grande que todo eso, ¿no? Pues cuando también agradecemos eso, cuando podemos agradecer un momento en la naturaleza, cuando podemos agradecer cantidad de cosas que nos trae la vida en forma de conocimiento, por ejemplo, en forma de experiencia, pues ahí está el reto, ¿no? Y como sabemos, o al menos lo saben mis alumnas, y hablo así porque no sé quién está en el chat, todavía no he podido comprobar quiénes sois, realmente yo he explicado que tenemos que agradecer también cuando las cosas van mal, ¿no? Como sabéis, supongo que sabéis, me han pirateado la cuenta el viernes pasado de mi correo electrónico y han mandado mensajes en mi nombre pidiendo dinero y haciendo cosas feas, ¿no? Y he bromeado mucho esta semana con mi hija porque el otro día le contaba que de esta experiencia, que aparentemente solo es negativa, estoy viviendo un montón de cosas muy positivas y es el interés que ha tenido la gente avisándome de que me estaban pirateando la cuenta, ofreciéndose para ayudarme a resolver el problema, manifestándome su cariño, ¿no? Entonces, es como que estoy actualizando la relación con mucha gente que hasta ahora era una relación súper informal de solamente mandarnos correos electrónicos y sin vernos durante mucho tiempo y de pronto nos hemos escuchado la voz. Con esto os quiero decir que agradecer en medio de la adversidad es el gran reto. Y yo ahora os quiero agradecer en medio de la satisfacción
de haber compartido con vosotros este tiempo y abrimos el chat para las preguntas si así lo deseáis, pero infinitamente agradecida a que queráis tener el corazón más grande y ser más felices. Gracias, Carmen. Una de las primeras preguntas era cómo se podía obtener estos aceites, ya sean los que vienen en el kit de Feelings, que es un kit que ya trae 6 aceites, o comprarlos por separado. Entonces, la mejor manera es que contactéis a Carmen. Aquí está su teléfono para no... para que no hayan demasiadas llamadas, a lo mejor es buena idea enviar un mensaje por WhatsApp y entonces Carmen os irá contestando y llamando pues por turnos. Si alguien ya se siente listo o lista, podéis acceder a la compra directamente desde la página web de la compañía. Es www.youngliving.com, así young como joven en inglés y living como vivir. Y entonces vais a escoger el país, el idioma, van a pedir un número de referencia de la persona que os ha hablado de los aceites. Este número, 373-1334, es el número de Carmen. Ponéis eso y a partir de ahí, pues entonces se crea una cuenta como si fuese Amazon o cualquier otra web online y entonces podéis hacer la compra. Evidentemente que tanto Carmen como yo estamos a disposición para explicaros más cosas, aclararos dudas. Entonces, solamente dejadme poner aquí rápido las referencias. Hay algunas más porque tanto Carmen como yo pues hemos hecho 201.000 cursos y mi madre tiene 3 millones de libros. Entonces, es imposible ponerlo todo, pero básicamente si os ha interesado todo el tema que hemos hablado, pues podéis empezar por estas lecturas. Biología de la creencia de Bruce Lipton, donde explica cómo nuestros pensamientos crean nuestra realidad y están impactando nuestro físico. Deja de ser tú, de Dr. Joe Dispenza. Es un libro maravilloso que además viene con meditaciones y él es el que habla del ciclo del sentir, pensar y ser, o sea, de pasar del que yo hago al que yo soy. Este tercero, Releasing Emotional Patterns, hasta donde sé, solamente está en inglés. Es un libro que habla de las emociones y los aceites esenciales. Será mi placer ayudaros con esto. Ahí están todas las referencias de los órganos que se relacionan con las emociones y cuáles son los aceites que nos pueden ayudar. Así que le podéis pedir el teléfono a mi madre si queréis hablar directamente conmigo y entonces podemos tener una conversación y yo os puedo dar las referencias que dicen. Chemistry of Essential Oils, este es un tochaco que habla sobre los aceites esenciales. Este doctor Stewart es una eminencia. La película Los secretos ancestrales de los aceites esenciales está a punto de publicarse en español, así que ya la vamos a poner al alcance de todos en cuanto salga. Y no quería dejar de nombrar a las personas que también me inspiran en el mundo de los aceites esenciales, que son Franciela Madrid y Lilian Gekoglanian, que tienen muchos cursos y, bueno, son las mentoras maravillosas porque les he robado un par de ejemplos. Así que nada, hasta aquí voy a parar de compartir la pantalla y entonces voy a leer los chats a ver si tenemos alguna pregunta. Carmen. Sí, creo que no hay muchas preguntas, nos estáis dando las gracias y estamos nosotras también muy agradecidas. En relación a la pregunta del mindfulness que una compañera ha hecho antes, yo le he contestado en el chat que en las clases que yo hago de meditación a veces lo pongo en el difusor, un poco como explicaba Isabel, pues para que la energía del aceite nos alcance a todas como grupo y otras veces incluso he repartido los aceites, ¿no?, para que las personas los utilizaran de manera individual, también en las clases de meditación y, por supuesto, cuando hago mi meditación personal también lo utilizo, acordaros de que al fin y al cabo estamos utilizando un aceite esencial que tiene la capacidad de elevarnos la frecuencia y, por lo tanto, en la meditación, si estamos en una frecuencia más elevada, el estado de bienestar interior aquieta muchísimo la mente y podemos entrar en esa relajación que requiere la meditación y los aceites esenciales nos pueden ayudar.
No sé si hay alguna pregunta más, dejarme que lea. Veo que no, la pregunta que yo también he leído era esa del mindfulness, y ya la has contestado y también hemos contestado a cómo se pueden utilizar los aceites, o sea, comprar los aceites. Veo que pone algún uso de aceites en la medicina moderna. Bueno, la verdad es que la medicina tradicional tiene una manera de proceder y los aceites esenciales se incluyen dentro de lo que sería la medicina holística. Son totalmente compatibles con cualquier otro tipo de terapia, acupuntura, homeopatía, incluso también con la medicina tradicional. Lo que pasa es que siempre se aconseja pues el sentido común y dependiendo de cuál sea la situación en la que estés, pues deberías consultar con tu médico y no se recomienda pues dejar de utilizar un medicamento drásticamente y empezar a utilizar el aceite que te podría ayudar con eso, ¿no? Así que yo no soy doctora y yo no puedo diagnosticar nada ni tampoco puedo prescribir nada, simplemente podemos utilizar los aceites para estar siempre sobre la línea del bienestar y luego ya cada uno personalmente toma sus decisiones. Preferiría hablar contigo personalmente sobre cuál es tu situación para poderte orientar mejor. Yo quería deciros dos cosas que para mí son muy importantes. No compréis nada hasta no estar completamente segura, porque nosotras aquí no estamos haciendo la venta de los productos. Es decir, que nosotras vivimos esto con el deseo de compartir y de dar a conocer cosas que sirven porque tenemos pasión no solo por el conocimiento, sino por las relaciones. Pero ya me conocéis, yo trabajo hace muchos años, la gente me conoce con una larga trayectoria y yo no vendo cosas. Entonces, lo que os quiero contar con esto es que compartimos algo en lo que creemos, pero no para que os gastéis dinero, sino simplemente si os ha llegado la resonancia de lo que os hemos contado y tenéis ganas de conocerlo, pues antes de comprar nos preguntáis. Cuando me preguntan a mí de los aceites que yo conozco, contesto todo lo que sé y cuando veo que ya me preguntan cosas para las que necesito más formación, os paso con Jezabel, que siempre está dispuesta a ayudar y estamos ahí para contestar vuestras preguntas, pero no se trata de comprar cosas sin estar seguros de lo que vamos a hacer con ellas, ¿no? Yo en la consulta, como os digo, muchas veces los utilizo porque como soy homeópata, cuando receto algunas cosas de homeopatía, lo que ocurre es que, como sabemos, es una medicina alternativa que para determinados síntomas no va rápida, va lenta. Y con todo lo que nos ha contado Jezabel, de los segundos en los que tarda un aceite esencial en hacer efecto, me da una ventaja sobre la homeopatía. Y a veces receto las dos cosas con el intento de que los primeros días la persona se favorezca de la rapidez con la que va a funcionar un aceite esencial, aunque luego le vaya acompañando también el remedio homeopático. Entonces, creo que en nuestro país todavía no mezclamos las medicinas alternativas con la medicina convencional, con la alopatía, ¿no? Pero realmente en muchos países sí lo hacen. Por ejemplo, en Alemania, no tengo una amiga que está trabajando allí y ella me cuenta que ella trabaja codo con los médicos de cabecera y ella es una persona que utiliza solo medicinas alternativas porque es acupuntora y es homeópata y sin embargo está trabajando en un espacio de la seguridad social, por entendernos, ¿no? Un médico de cabecera normal. Entonces aquí todavía nos tenemos que habituar a estas cosas. Pero en cualquier caso, lo que os quería decir, sobre todo, tenéis mi teléfono y mi correo electrónico, os lo digo porque como he tenido el problema del pirateo, no es el mismo de antes, el correo electrónico que utilizo es carma, en català, carmaboformació@hotmail.com, ¿vale? carmaboformació@hotmail.com. Y ya sea por WhatsApp o por correo me preguntáis y con gusto os ayudamos porque yo quiero que la gente se gaste el dinero cuando tenga sentido. No se trata de comprar ni tampoco de pensar que si no le ponemos intención y conocimiento y sabiduría nos va a resultar un aceite milagroso. Se trata de que entre el aceite y yo hay una comunicación energética y que mi conciencia y mi intención ayudan a que el aceite me haga todavía más bienestar, me promueva más el bienestar. Muchas gracias por las palabras que nos estáis diciendo. Me estáis piropeando por la hija que tengo. ¿Qué os voy a decir? Pues sí, ¿cómo voy a no estar enamorada de mi hija? Pues claro, ¿no? Eso es lo que tiene ser mamá. Muchas gracias a todas, preciosas. Bueno, pues gracias a todos otra vez. Ha sido un placer, muchas bendiciones. Feliz tarde de jueves a todo el mundo.
y nos vemos en otra ocasión. Vamos a ver si hacemos otro combo en breve. Un abrazo. Adiós. Un abrazo a todas. ¡Feliz verano!